Diego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Te saludo con muchísimo gusto para preguntarte, ¿se está militarizando a la Guardia Nacional? ¿Están militarizados los aeropuertos en México, como dice mi compañera Maru Rojas? ¿El Tren Maya está militarizado? ¿El AIFA está militarizado? Los elementos de la Guardia Nacional que están, en efecto, bajo tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, se militarizaron. La Secretaría de la Defensa Nacional, pues opera hasta bancos, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Un placer saludarte, como siempre. Mira, me parece que hay un grave problema, incluso en cuanto a los términos que no ubican. Una cosa es militarización y otra cosa es militarismo. Son cosas completamente distintas. Y me parece que hay diversos temas que se deben de entender. Hay que recordar que hace cerca de 3 años la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo una reforma integral para convertirse en una secretaría que cumpliera con funciones político-administrativas y que el mando operativo del Ejército Mexicano quedara en una comandancia general. Por eso se confunde cuando se habla de Ejército Mexicano y se habla de Secretaría de la Defensa Nacional. Son cosas completamente distintas. La Secretaría de la Defensa Nacional es una Secretaría de Estado y el Ejército Mexicano forma parte de una comandancia general que depende de un Estado Mayor conjunto, que es quien lleva la parte operativa, y el secretario de la Defensa se encarga de cumplir con funciones político-administrativas. Es en un primer término. En un segundo término, me parece, escuché a una legisladora que confunde algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Lo que está haciendo la ley de la Guardia Nacional es muy claro, Juan. Lo único que está haciendo es está homologando lo que ya existe en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el cual ya se contempla incluso el que los militares puedan contender para cargos de elección popular. Esto lo contempla el artículo 171 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea cuando habla de las licencias. Hay 4 tipos de licencias, las cuales obviamente, me parece que hoy hasta en la mañana lo explicaron, una licencia ordinaria, una limitada, una especial y otra por edad límite. Aquella que le da posibilidad al elemento militar que se encuentra en el activo para poder contender, explica claramente que es la especial y lo señala el artículo 174. Es cierto, contempla que tiene que ser una autorización que dé la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas o el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero también recordemos lo que dice la Constitución en el artículo 55, el cual nos habla de que para poder ser legislador, un militar en el activo, entonces tendrá que haberse separado del cargo por lo menos y contender 90 días antes de que iniciaran las campañas. Y el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de presidencias municipales, gobernadores o presidencia de la República. Y nos habla que tendría que pedir esa licencia y ser concedida por lo menos 6 meses antes de poder contender. Entonces es completamente falso porque se operan las mismas reglas que de repente pudieran destituir a un gobernador, que además hay un proceso legislativo que se tendría que llevar a cabo, tendrá que ser el Congreso quien lo tendría que autorizar, pero tiene que aplicar estas mismas reglas. Entonces me parece que hay personas que a lo mejor por ignorancia o a lo mejor de buena fe no entienden, o algunos otros de forma perversa tratan de tergiversar lo que ya existe desde hace décadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. ¿Te refieres a la diputada Laura Ballesteros, las declaraciones que acabamos de escuchar? No conozco el nombre, pero fue la diputada que escuché, sí, me Sí, parece de que ella Movimiento lo dijo. Ciudadano. Muy importante, señaló que la presidenta de México con estas iniciativas, con estas reformas y su aprobación, pues en caso de que un gobernador solicite licencia o sea removido de su cargo, pues podría poner en el mismo cargo a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Es correcto? ¿Qué implicaciones tendría ello? Por supuesto que no, pero así, y Ok. ahí nada más para especificar, mi querido Juan, eso no es militarización, eso sería militarismo. Entonces, para que puedan entender los conceptos, me parece muy grave escuchar a legisladores que no entiendan los conceptos y que quieran venir a hablar y espantar a la gente con términos que escuchan muy fuertes, pero que nosotros tenemos que entender que incluso dentro de las misiones generales de la misma Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en concordancia con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta de la República tiene la facultad para hacer uso, ¿no? Y asimismo de autorizar. ¿Y por qué se den estas autorizaciones? Hay que quedar muy claros porque la misma Constitución especifica. Tiene que cumplir con ciertas funciones de tipo táctico especial. Esto es con lo que hemos estado viendo, que de repente algún general en activo termina siendo director de seguridad pública, o como lo llegamos a ver en el estado de Guerrero, que algún militar en activo con esta coronel de justicia militar que fue fiscal Sí. general de justicia del estado,
Por eso es por lo que se hacen las adecuaciones en la ley, pero no tiene nada que ver con lo que están tratando de señalar, algunos por ignorancia, a lo mejor algunos por duda y buena fe, pero otros me parece que sí tienen el conocimiento y que lo están haciendo con una intención de crear nuevamente toda una narrativa de que en México se está militarizando, cuando en el sentido estricto eso no sería militarización, sería militarismo. Entonces, bajo el principio que ellos proponen, sugieren, señalan, acusan, pues el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno donde se militarizó al Ejecutivo, en todo caso, ¿no? Fue un presidente militarizado, Lázaro Cárdenas, porque era general, ¿eh? Nos queda un minuto, Sí, César. sí, pero recordemos que él ya se encontraba en la honrosa situación de retiro, mi querido Juan. O sea, las leyes y reglamentos militares son muy claras y no se podría permitir incluso de que si en este momento cesaran a un gobernador y el Congreso dijera vamos a poner a un general en el activo o un militar en el activo, las mismas leyes y reglamentos militares no lo permiten porque operan las mismas reglas. Se tuvo que haber separado del cargo por lo menos 6 meses antes de que se diera esa situación. Es muy clara la ley. Y ahí está clarísima y bueno, pues su interpretación tendría que estar apegada a su letra. Qué bueno que nos lo aclaras aquí en este espacio. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Abrazo fuerte y nos escuchamos pronto, ¿no? Otra de vuelta, mi querido Juan, y como siempre, un placer escucharte y verte. Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más. Mucho más información aquí